pero muy bienvenidos amigos de Diálogo Bíblico y de este canal. Estamos muy gratos de haber estado con ustedes prácticamente 3 meses conversando acerca del libro de Génesis. Y estamos llegando al final. Con ustedes, Alan Bernabé. ¿Qué tal, Bernabé? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué te pareció el estudio así, si pudieras resumir en un poquito? Tremendo, están todos los grandes temas para la vida personal y que están en toda la Biblia, digamos, fundamento. Es como decir, está el comienzo de casi todas las cosas, ¿no? Porque muchos de los elementos que aparecen son por primeras que aparecen en la Escritura, en la historia de la Escritura, ¿verdad? En los nombramientos, hechos, situaciones. Génesis realmente extraordinariamente hermoso. Y vamos a terminarlo porque se termina el trimestre. Y de hecho no hemos podido abarcar todo lo que nos gustaría haberlo hecho, pero usted lo puede hacer leyendo la Biblia, de los capítulos 46 al 50, que es la última temática que vamos a conversar. Entonces, ahora nuestro tema va a ser que Israel ha llegado a Egipto. Recuerda que dejamos a José diciéndole al hermano: yo soy tu hermano, pero vive mi padre, está vivo, bueno, vayan a buscarlo. Y mandó todo un ejército, voy a decir entre comillas, carros. Y esto convenció a Jacob lo convenció, porque cuando vio llegar a los hijos con carros, la primera impresión no sé cuál sería. Puede haber sido preocupación, digo, pero cuando empieza a hablar con sus hijos, les cree porque era evidente que algo había pasado. Claro. Porque acuérdese usted que había tenido un problemita, que estaban esclavos, que no estaban, que le habían vuelto la comida, y no solamente la comida, sino el dinero, qué sé yo, una serie de detalles. Salió Israel con todo lo que tenía, dice el 46, aquí viene, con todo lo que tenía, pero aquí hay algo muy especial que me parece lo quisiera hacer resaltar. Dice: cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Se está cumpliendo lo que se le dijo a Abraham. Exactamente. La historia costó, pero está llegando. Pero también le dijo algo, ¿te acuerdas que le dijo: van a estar como 400 años, pero esclavos también? Sí. Pero aquí se está cumpliendo. Yo imagino la alegría de este hombre de edad ya. Se va a encontrar con quien amaba tanto, su hijo. Y con Benjamín se va con... No, y fue un proceso también un poco complicado porque dice, ¿cómo está vivo? O sea, no fue fácil esto. Uno a veces lo lee rápido, pero todo lo que va a aparecer allí, pero yo creo que es como si Dios se adelantara antes de que se ocasionara un problema mayor, se le aparece a Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios, antes que pasen algunos problemas, le dice: mire, pasa esto, vayan, desciendan a Egipto, no tengas temor, porque va a suceder, ¿no es cierto?, algo importante que yo tengo preparado para ustedes. Ahora, ¿cuántas personas salieron? 70. Claro. Pero no se contaron algunos, me parece, pero 70 fueron los que llegaron. Cuando uno dice 70 y cuando uno recuerda cuántos salieron, cómo Dios los había bendecido realmente. Porque uno, mientras piensa en la condición en que ellos después quedaron como esclavos, aún así Dios los bendecía. Pero salieron, y en el 46 usted puede encontrar los nombres de todos los que salieron, cómo están designados, ¿no es cierto?, la familia. Y el otro detalle que estoy pensando, cuando José, porque le dijeron, viene la caravana, y José sale a recibirlo. ¿Cómo crees que fue ese encuentro? ¿Cómo fue el encuentro para su padre? Uy, yo creo que ahí casi le dio un infarto. Yo pienso en la emoción, porque él literalmente pensaba que estaba muerto y era una resurrección literal para él, volver a ver al hijo que claramente amaba más que por sobre todos, y ahora le da a Dios una segunda oportunidad, y para José también. Es uno de los momentos más emotivos de todas las escrituras, lo que estamos viendo acá. Este encuentro yo lo relaciono así a veces con un encuentro que va a tener la humanidad que cree en Dios, el reencuentro con las familias que se perdieron.
Había una situación muy difícil en el mundo. Chile también la ha pasado. Muchos de nuestros seres queridos quizás han bajado al descanso. Pero esta es la promesa del reencuentro, encontrarse Sí. con aquel que se perdió, pero especialmente con aquel que fue la razón de la salvación, el que hizo posible la salvación. Encontrarse con él, verlo cara a cara, escucharle, hablarle, quizá tocarlo, no sé. Es una linda comparación que hace usted, hermano, porque justamente representa ese reencuentro del cual tenemos que tener fe. Que Dios, si le hemos servido al Señor como lo había hecho Jacob y José en su lugar, Dios promete que a pesar del dolor, la oscuridad y esa separación de tantos años, Dios promete que va a volver a reencontrarnos con aquellos que perdimos en el camino. Y lo hermoso de esto es que uno puede aprender la lección que cuando Jacob sale y ofrece sacrificio, Dios, sin que llegue todavía a Egipto, lo reconforta y le dice: yo voy a estar contigo, No temas, le dice, no temas, ¿cierto? yo te voy a acompañar. Se va a cumplir lo que le prometí, ¿no es cierto?, a Abraham y a todos tus descendientes. Yo creo que para nosotros también es lo mismo. Sí. Estamos todavía en el camino hacia ese lugar que Dios quiere, pero a veces en ese camino encontramos dificultades, muchas dificultades, pero Dios nos reconforta, nos da atisbo de lo que podría ser la felicidad plena. Así es. Así que todos se van hacia Egipto. Digo, alguien tiene que haber dicho: tanta gente que viene llegando. Claro. Pero el número que está, fíjate que aquí en el versículo 8 me parece que, para que quede claro, dice acá, versículo 46:8, para que quede claro para nuestros oyentes y televidentes, 46:8, dice acá lo siguiente: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron Jacob en Egipto. Y los nombra, y dice que son más o menos 70 personas. Ahora, algo más. El versículo 29, mire, 29. Entonces Israel dijo a José, mira lo que va a decir: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vive. Luego José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, que le dice: subiré y lo haré saber al faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. ¿Qué le parece? Qué encuentro maravilloso. Yo estoy pensando que esto es uno de los encuentros que la Biblia relata como los más maravillosos, porque están por, ¿qué cosa? Por entrar a una tierra que es realmente extraordinaria, porque la mejor tierra, el faraón se lo dijo, José también se lo había dicho, la mejor tierra era para ellos, para que cultivaran, vivieran tranquilos. Hay una expresión cuando dice que lloró amargamente, dice, y se echó sobre su cuello, hablando de este encuentro, y lloró sobre su cuello largamente. Es una expresión en el hebreo similar a cuando Jacob se abraza con Esaú y dice: lloraron amargamente. Es muy similar la expresión, como dando a entender, si lo permitimos, si me permiten decirlo así, Dios puede seguir su línea de bendición y su fructificación y su prosperidad cuando antes hay reconciliación, cuando antes hay perdón, cuando hay sanidad. Dios no puede seguir avanzando con nosotros y con su pueblo cuando todavía hay cosas por resolver, cuando hay tensiones, cuando hay intrigas, cuando hay cuestiones no resueltas. Y Dios se encarga de, antes de avanzar con su plan, primero reencuéntrense. Se reencontró con sus hermanos, se reencuentra ahora el papá con el hijo, y todavía queda un poco más por allí. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso con ustedes. Cuando analizamos la idea del amor en la Escritura, nos topamos con ideas contrarias al mundo y a la cultura que nosotros vivimos. Si ustedes van al diccionario de la Real Lengua Española o a cualquier diccionario de español, ustedes van a encontrar la definición relacionada con el amor, que el amor es un sentimiento o el amor es una pasión.
analicemos por algún instante esa idea. Supongamos que el amor sea un sentimiento. ¿Qué características tienen los sentimientos? Los sentimientos son pasajeros, los sentimientos son impredecibles, los sentimientos son irracionales. Nadie se pone a razonar cuando se enoja. Nadie dice, en 2 segundos comienzo a enojarme, porque eso no funciona así. Las antipatías, por ejemplo, que es un sentimiento, no son racionales. De pronto nos cae mal a alguien y no tenemos idea por qué. Así que los sentimientos tienen la característica fundamentalmente de ser irracionales, pasajeros, van y vienen. Y la pasión va por el mismo camino. Anula la razón, diría Platón. Y es cierto, cuando las personas están apasionadas no piensan. Traten ustedes de razonar con un grupo de hinchas de algún equipo de fútbol en un momento de enojo con el árbitro. Traten de razonar con esas personas. Están tan apasionadas que lo que menos quieren escuchar son razones. Así que la pasión y el sentimiento tienen una característica común, que son totalmente irracionales. Yo no creo que el amor sea un sentimiento ni pasión. El amor es un principio. ¿Qué entendemos por principio? Desde la perspectiva de los valores y la perspectiva desde la ética, un principio es sustento, es base. Es como las bases de un edificio. No se ven, porque normalmente no vemos las bases de un edificio, pero sabemos que están allí porque el edificio permanece en pie. Sobre las bases nosotros construimos. Así que vamos a decir que el amor es un principio sobre el cual se construyen las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, vamos a decir que el amor es todo lo contrario del sentimiento. El amor es una decisión. Elijo amar, decido amar. Yo tomo una decisión para amar. Pero ahí entramos en un problema, desde la perspectiva cristiana, en un problema muy complejo, porque nuestras decisiones están mediatizadas por nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza, desde la perspectiva estrictamente bíblica, es una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos pecadores, no algún aspecto de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Eso significa que nuestras decisiones van a estar mediatizadas por el egoísmo, por ejemplo, que es fruto del pecado. ¿Y qué hacemos en ese caso? En ese caso vamos a entender el amor desde una perspectiva distinta. El amor sigue siendo una decisión, pero el amor, para que sea real, para que se manifieste realmente, necesita de un milagro, del milagro de la presencia de Dios. Hay un texto que escribió el apóstol Juan, que aparece en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice: el que no ama, no ama porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dicho de otra manera, Dios es amor. Los que van a amar son aquellos que se vinculan directamente con Dios. Por lo tanto, amar es en primer lugar conocer a Dios. Dios nos va a dar la potencialidad, nos va a dar el poder, nos va a dar el don de amar. Porque nosotros somos personas que estamos de alguna manera impactados por una situación que no tiene nada que ver con decisiones que nosotros tomamos, porque recibimos la herencia pecaminosa. Pero cuando aceptamos a Jesucristo y vamos donde Dios, entonces Dios produce en nosotros un milagro. Y uno de los milagros de Dios es el amor. Nadie puede amar si no está conectado directamente con Dios. Y algunos me dicen, pero es que yo conozco a alguien que nunca ha conocido a Dios y ama a su esposa, ama a sus hijos. Es probable que tenga muchos sentimientos, muchas emociones, que haya sido una persona de mucho valor para poder mantener algunas cosas, pero amor puro, de verdad, amor que permanece en el tiempo, amor que va a superar todas las crisis, eso solamente lo puede dar Dios. Amar es una decisión, yo elijo amar, pero cuando elijo amar tengo que también elegir entender cuál es mi situación, mi característica esencial como ser humano pecaminoso, ligado al pecado. Amar es una decisión, pero también es un milagro que produce Dios en nuestras vidas. Ya estamos de vuelta, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Vamos a seguir conversando acerca de este grupo de personas. La familia de Jacob, todo ha llegado a Egipto. José le ha dado la bienvenida. Y ahora vamos a encontrarnos con que Jacob se asentó realmente en Egipto. Y ya parece una cosa bien interesante porque
José los presenta a Faraón. ¿Eh? Sí. Siempre me había dado vuelta la idea porque ¿por qué lo presenta? Le dice, ustedes tienen que predecirle al faraón que son pastores. Claro, José está tratando de evitar que ellos caigan en la tentación. Lo conocía por experiencia personal. Yo conozco a mis hermanos, que no suceda algo en este momento tan bonito, les voy a evitar que se sientan atraídos por algún tipo de paganismo o algo indebido. Así que digan, ¿no es cierto? Les van a preguntar y por el oficio, ¿qué hacen ustedes? Y ahí ya no van a continuar con alguna propuesta. Claro, porque al parecer no eran bienvenidos los pastores allí, ¿no? En esa época. Entonces, esa es una forma de dejarlo un poquito separado de todo lo que era. Incluso yo pienso que como eran personas inteligentes, podrían haber tenido algún puesto público, imagínense, pensando en los hermanos que eran. Ahora, hay algo más. Lo interesante de esto es que José los colocó en la mejor tierra y el faraón le ratifica, le dice, váyanse usted a Gosén. Y ya ven cómo la bendición de la llegada se agrega a la bendición de la estadía y del alimento que va a ser provisto de aquí en adelante para esa familia, que crece grande. ¿Qué más sucede aquí con esta situación cuando José se asienta en Egipto? El versículo 22, no sé si usted lo tiene en su Biblia, véalo por allí, dice lo siguiente, 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes recibían trigo del faraón y comían del trigo del faraón, les daba, por eso no vendieron su tierra. Luego José dijo al pueblo, os he comprado hoy, interesante eso, se las da, pero ¿qué está diciendo José? Las he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para el faraón. No temáis semilla que sembrar en la tierra. O sea, es una tierra que tiene toda la posibilidad de crecer. ¿Qué más sucede aquí cuando está llegando a este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede, digamos, en relación a lo que es la bendición de Efraín y Manasés? Estoy pensando aquí que hay un detalle que quizás deberíamos llamar, no vamos a contar más de la historia, pero en algún momento José visita a su padre y el padre le da una bendición a los hijos de José. Tenía problemas de visión, ¿eh? Sí, tenía ya en el... Esto recuerda, se acerca un poco con Isaac. También tenía... Cuando iba a dar la bendición, cuando estaba muy avanzado de edad ya. Uh-huh. Y en la presencia de él dice, ¿quién son estos niños? ¿Qué le dice? Bueno, aquí estos son mis hijos, padre. Sí. Ahora, si uno mira con detención esta bendición, los incorpora Jacob a su familia, a sus hijos. No son de José, son de su familia. Sí. Eso con detalle. Y los bendice. ¿Cómo los bendice? José les presenta, aquí está mi hijo mayor y aquí está mi hijo menor. Sí. ¿Y qué es lo que hace el padre? Cruza las manos y con la derecha bendice al menor. Y el padre dice, no, padre. Está mal. Está mal, estás equivocado. Y se molesta Jacob, porque dice el texto acá, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, claro. Como era... No, pues. Y el 19 dice, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, y los bendijo aquel día, dice. ¿Qué te recuerda esa historia a ti? ¿Alguna historia pasada? Es que acá llegamos a un punto cuando estamos a punto de justamente terminar el libro, y se repite esa constante desde Caín y Abel. Siempre no es el primogénito el que va a cumplir ese rol. Lo mismo con Jacob y Esaú. Esaú sirve finalmente a Jacob. Es decir, yo creo, en mi opinión, por implicancia del texto, aunque no lo dice, está la idea de que quizás el menor era más fiel, porque es algo que se repite a lo largo de Génesis, ya lo hemos aprendido, y por lo tanto no depende tanto de un derecho solamente o porque es el mayor y sobre el menor. Dios lo que ve es la disposición del corazón, la fidelidad.
Y eso, como vuelvo a reiterar, está presente en todo Génesis. Y entonces sucede esto, el acto de bendecirlos los incluye como si fueran sus hijos, pero también va a preparar el terreno, por decirlo así, a la tremenda, a la extraordinaria bendición de ahora de Jacob con sus propios hijos. Y hay otra historia que se va a repetir al final del capítulo también, que Jacob llama y los hace jurar que no lo entierren en Egipto, Sí. sino que lo lleven, y de hecho así el relato lo va a contar después. Se lo llevaron a donde Abraham había contado. O sea, está la idea, mi hermano, de una vez, para ellos, para todos los patriarcas, los siervos de Dios de Génesis, siempre la tierra prometida es el destino final. Y dice, no me entierren acá. Yo voy a morir ahora, pero quiero que me entierren en el lugar donde hemos esperado por todo este tiempo, las promesas del pacto. 31 dice, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabeza, la cabecera de su cama, y descansó. Ahora me gusta a mí cómo termina Jacob sus días. Cuando uno lo mira en la historia, qué terrible historia de engaño, de injuria. Se arrepiente, Dios le promete, y aquí lo hace descansar en paz con Dios y con su familia. Yo creo que esa es una de las cosas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, la bendición que le da, ¿no es cierto?, a Efraín y a Manasés son bendiciones que van a resultar, van a ir más allá en el tiempo. Sí. Porque le pido que investiguen ustedes qué pasa con Rubén, por ejemplo. El padre no lo bendice realmente. Claro. Y eso nos recuerda lo que había hecho antes Rubén. Claro, por eso le digo yo que a veces los pecados son perdonados, pero tienen consecuencias que no las puede evitar Dios. Puede hacerlo más... O sea, tú puedes tener el perdón de Dios, incluso llegas al cielo, pero hay consecuencias que se arrastran a veces por situaciones que pasan en la vida. Sí. Es Pero como, Dios, que interfieren con los planes de Dios y entonces Dios tiene que hacer una ajuste. Es como decir, mira, rompiste el jarro y si te pongo bendición se va a botar. Pero para repararlo tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu falta, como lo hicieron los hijos, y luego el jarro será reparado, pero quedará la cicatriz. Solo en el cielo, la única cicatriz que va a quedar es la de Cristo. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Para que nunca nos olvidemos que gracias al sacrificio de Cristo nosotros estamos gozando la eternidad. Bueno, vamos a dejar hasta acá, vamos a hacer una pausa y estamos de regreso con ustedes. A ponto de cumplir 160 años de su nacimiento oficial, la Iglesia Adventista tuvo su primera reunión híbrida y con todos los stands virtuales. Después de 7 años y 2 veces cancelada, la sesión, que regresó a St. Louis después de 17 años, vio sus conciertos musicales de forma digital, así como algunos cultos matutinos y vespertinos realizados diariamente. También vio espacios donde antes había miles de fieles alrededor de los delegados. Sí, había espacio, pero ninguno quedó desocupados. Fueron ocupados por miles de ángeles y prácticamente por todos los medios posibles e imaginables. El programa fue transmitido en su totalidad en inglés, español, francés, portugués y ruso, además de contar con traducciones a idiomas como el coreano y el rumano. Y después de una semana de decisiones que impactarán al mundo durante los próximos 3 años, llegó el sábado de descanso y con él todo lo que implica este día. Un coro y una orquesta con músicos de varias partes del mundo encantó a los presentes. Hold fast what you have. Retén lo que tienes, fue el título del sermón. Él comienza mostrando a través de varios idiomas que la Iglesia Adventista es un movimiento mundial. Jesús viene pronto. Jesús revient bientôt. Jesús brevi voltará.
El sermón enfatiza también la sencillez, la unidad, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer y otras verdades bíblicas. Veamos algunas frases que marcaron el sermón del pastor Ted Wilson en la jornada de clausura de la 61ª Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, celebrada del 6 al 11 de junio en St. Louis, Estados Unidos. Let us never give up the pure Bible truth. Despite the swirling chaos all around us, we can plant our feet directly and believe completely in the unchanging holy word of God, the Scriptures. Ya estamos de vuelta, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Se nos acaba el libro, se acaba la historia, pero recuerde usted, las enseñanzas van a quedar para que nuestra vida y en la de todos nosotros sirva como ejemplo para tomar el verdadero camino. Aquí se dan las bendiciones, ahora Jacob da las bendiciones para las 12 tribus. Así es. ¿Qué bendiciones? Del capítulo 49, ¿verdad? Sobre los hijos. Llamó a sus hijos, ¿no es cierto? Llamó Jacob a sus hijos y les dijo: acercaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. ¿Cómo entiende esto que él pueda adivinar lo que va a pasar hacia adelante? Complejo, ¿no? Es que es una profecía. Es curioso porque, si digo rápidamente, este texto es muy estudiado hoy en día. Este capítulo está en poesía. Todo el texto ha sido narrativa y esta gran bendición con la que va a cerrar el libro está en poesía. Y eso tiene un significado especial por varias razones, pero quizás más que nada porque en el centro tiene una profecía mesiánica. Toda la mención de cada personaje e incluso el significado de sus nombres refleja por una parte el carácter de los hijos, pero por otro no porque Dios haya destinado, determinado las acciones de sus hijos, sino que es aquel que yo me lo imagino así, hermano, como una película ve el futuro y simplemente lo cuenta, qué es lo que va a suceder. Pero es distinto decir que Dios provoca esas cosas, sino que simplemente les revela: mire, va a pasar estas cosas. Pero en medio de este tremendo poema, esta bendición, aparece el poema, ¿no es cierto?, en el texto sobre Judá, donde se centra más el texto. Versículo 8 que aparece allí. Lo podríamos leer si quieren. Pero por supuesto. Dice acá: Judá, te alabarán tus hermanos, tus manos en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y después dice: no será quitado el cetro de Judá, hablan términos reales, ¿no? Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo o Shiloh, y en él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. ¿Por qué decía acá? Porque es poesía esto. Pero lo que está diciendo es que va a venir de la tribu de Judá uno que tendrá un cetro. Y cuando dice Shiloh, que es una expresión enigmática, uno al principio dice: ¿qué es eso del Shiloh? Algunos creen que está vinculado, aunque no es la misma raíz, pero muy parecida a la raíz Shalom, la idea de al que trae paz. Pero básicamente es una figura mesiánica que incluso el pueblo judío todavía espera. Y los escritores cristianos tempranos siempre asociaron, tempranamente, ya en el capítulo 49, con la venida del Mesías. O sea, si pudiera cerrar mi comentario de este tremendo texto, es interesante porque Génesis 3:15 comenzó hablando de uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. En cambio acá ya se le da, por decirlo así, un nombre y apellido. Va a venir uno que como el león de Judá, que Apocalipsis retoma, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 5 como Cristo, él es el que va a traer justicia y paz aún en medio de los caracteres de la tribu de Israel. Vamos a ver la historia después de Israel, que van a caer algunos, otras se van a mantener, pero Dios siempre se mantuvo fiel en el linaje de los hijos de Judá a aquel que traería estas bendiciones en su plenitud. Satanás siempre quiso cortar esa línea, Sí. esa línea que llevaba al Mesías. Puso muchas dificultades, usó a los seres humanos débiles, pero él restauró y aquí está este Judá.
que no es el mayor. Pero este es el que tiene varias cositas que se nombran aquí. Estaba pensando mientras tú leías de aquí, decía, por ejemplo, hecho como león. Esta figura la vamos a encontrar, como decía en Apocalipsis, la vamos a encontrar. Aparece aquí el cetro, nuevamente, el bastón, el silo, como tú dices, ¿no es cierto?, atando a la vida, el pollino. Y yo me empiezo a acordar enseguida de algunas cosas que están relacionadas con el Mesías directamente. Sí. Ahora, ¿cómo lo dijo él? Aquí hay una revelación significativa de Dios como profecía acerca del mismo, del Mesías que iba a venir. Sí. ¿Cómo está terminando el libro? ¿Eh? El libro que termina con una esperanza, con una solución a la problemática humana. Es como Apocalipsis, que empieza a mostrar a Dios en primer lugar, pero termina con la gloriosa aparición de Jesús, solucionando todo el problema humano. Claro que sí. Así que nos deja una gran lección en realidad, y yo digo que deberíamos nosotros preocuparnos de estudiar bien este libro, porque realmente yo sé que va a terminar el libro solucionando, muere José. José también pide que sus huesos sean llevados, él tiene que cumplir el rito de haberlo embalsamado, qué sé yo, pero dice, cuando ustedes salgan, es interesante eso, ¿eh? ¿Cómo que sabe cuando salgan? Claro. Que van a salir de allí. No sé cómo van a salir, pero había una profecía también, que iban a estar esclavos, pero iban a salir. Cuando salgan, lleven mis huesos, no los dejen acá, no puede ser. Y lo hicieron, Sí. y los llevaron. ¿Qué puedes decir tú acerca del final? Bueno, acá relata después la muerte e incluso le llaman acá el sepelio de Jacob. Y es el mismo lugar donde sepultaron a Abraham y a Sara. Es interesante, ¿se acuerda, hermano? Este campo, esta heredad que había comprado. Hermosísima, según dicen los que la han visto. Y además de eso, yo tuve el privilegio de estar en Israel, no alcancé a ir por causa de la pandemia a ese lugar. Y yo cuento esta anécdota bien brevemente. Estaba haciendo una devoción en un día en un parque muy lindo en Israel y me tocó este texto leerlo, justo allí. Y yo me emocioné mucho porque qué increíble estar leyendo esto acá mismo en la Tierra Santa, pero me acordé y vinculé el hecho de yo estar allí, de que estos textos que hablan de muerte, el solo gesto de depositar los cuerpos en ese lugar que pasó a ser sagrado, en muerte simbolizaban la esperanza, ¿no es cierto?, de la resurrección, la esperanza de que un día Dios traería una tierra mucho mejor, una nueva creación para su pueblo. Quizás una pequeña reflexión para terminar. Los hermanos mantenían todavía la idea de que José iba a hacer algo cuando el padre muriera. El versículo 19, casi de los últimos, dice, llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él, se postraron, interesante esa palabra, tiene mucho significado, ¿no es cierto? Y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y la respuesta de José, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vuelve a colocar. O sea, Dios es el que ha hecho todo este plan, este proyecto para que ustedes estén aquí, para que yo sea el rey, para que les dé vida y puedan gozar. No se preocupen. Están perdonados. Y eso a veces nos cuesta a nosotros como seres humanos aceptar el perdón de Dios, que es tan hermoso, tan rico en misericordia y de felicidad y de paz para el alma. Dicho este texto, lo complemento con lo que sigue, dice después el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, ahí en la lección de escuela sabática, en la última parte también añadía por lo menos 3 ideas que son bien bonitas. La primera, que todos estos textos muestran la esperanza en la tierra prometida, ¿no es cierto? Segundo, de cómo Dios puede transformar el mal en bien. Y la tercera, ¿no es cierto?, de que ellos, de esto que no es el final, digamos. Repito, acá habla con la muerte, termina el libro con la muerte de Jacob y después de José, pero ellos todavía no tienen, digamos, no está la última palabra. Dios es el Dios creador, el Dios de vida, y es lo que hemos visto a lo largo del libro de Génesis, cómo Dios actúa en medio de las acciones y de las decisiones a veces equivocadas de los seres humanos. Bueno, terminamos. Ha sido hermoso haber estado con ustedes compartiendo el estudio maravilloso del libro de Génesis. Pero viene un desafío. Hay un nuevo trimestre con un estudio extraordinario
el crisol, en el crisol con Cristo. Yo recuerdo alguna vez estuve en una casa una oficina, un trabajo de una persona que hacía joyas. Y él agarró metal, lo puso dentro de algo de un crisol y se transformó y se separó lo que era malo, lo que era bueno, pero quedó el oro puro. Algo así vamos a estudiar este trimestre. Quizá el crisol nos va a hacer sufrir. Si ese metal pudiera haber hablado, ¿qué habría dicho? Estoy sufriendo, un dolor. Pero ¿cómo salió? Salió como oro puro. Este trimestre vamos a conversar, en el que viene, ¿no es cierto?, que el dolor, el sufrimiento y la pérdida no significan que Dios nos haya abandonado. Solo significa que Dios nos está preparando para algo mucho mejor, como lo hizo con José mientras estuvo como preso, sufriendo como esclavo. Lo preparó para algo mejor. Y usted y yo nos estamos preparando para algo mucho mejor que durará la eternidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.